Bartolota, ¿cómo está? Bienvenido. Buen día, Pablo, buen día a todos. Perdón que lo reciba así, ¿no? Con esta noticia, pero es lo que pasa. Y no se conoce mucho el tema a nivel nacional, ¿no? Digo, violó a sus hijos, listo, lo matamos, lo escrachamos y todo. Por eso algunos sostenemos que hay que ser muy cuidadoso con la información, porque esto se enmarca dentro de las condenas mediáticas. Exactamente. Esto es lo que pasa cuando la necesidad de la sociedad de encontrar rápidamente, ante el horror de lo que pasa, de encontrar un culpable, y el poder político, policial y judicial se enmarcan dentro de eso. Cuando se tienen que separar, tiene que ser autónomo, tiene que trabajar libremente y no estar bajo la presión de la gente, porque la gente se puede equivocar, como en este caso. Por eso cuando se habla del derecho a la legítima defensa, a los pasos procesales que deben seguirse, cuando la prisión preventiva se debe tomar de una manera responsable, de estas cosas estamos hablando. Que va a pasar también en otros casos relacionados con la política y la corrupción. Pero bueno, pues seguramente se viene. Va a pasar esto. Sí. Pasó en 2015, va a pasar en 2019 también, y este show mediático que se arma alrededor de estas causas, por la necesidad, insisto, de la sociedad de encontrar rápidamente culpables, y en algunos casos esos culpables son fabricados por la misma política o por el mismo Poder Judicial, después esa fiesta, ¿sí?, la pagamos todos, porque cuando algún empresario, por ejemplo, acusado en los últimos tiempos de haber participado en un acto de corrupción, se demuestre que no tuvieron nada que ver o que son inocentes, va a pasar que esos mismos empresarios que perdieron, algunos perdieron todo, van a ir en contra del Estado y van a pedir que les den un resarcimiento económico que va a ser millonario. Y eso también lo pagamos todo. Como vos decías, vos arrancabas y eso lo vamos a pagar todo. Bueno, Bartolota, en minutos, a ver, más o menos 50 minutos está aterrizando en Ezeiza el presidente electo Alberto Fernández, después de una gira que realizó en México. Una muy buena gira, dice. Una muy buena gira donde había, digamos, dos ejes. ¿Por qué fue Alberto Fernández a México? ¿Por qué fue Alberto Fernández a México? Bueno, porque tiene que ver con dos cuestiones que me parece son fundamentales. Una era demostrar una apertura hacia un país que había estado alejado de los negocios, de las conversaciones, de la hermandad, digamos, con la Argentina. Ese era un punto. El otro punto... Uno de los hombres más ricos del mundo es mexicano, Carlos Slim, nada más y nada menos. Exactamente. El otro punto es Brasil. Ajá. ¿Por qué? Porque se sabe que la relación con Bolsonaro va a ser muy difícil de escalar, va a haber seguramente o van a continuar algunos negocios, pero las relaciones diplomáticas y las relaciones que pueden llegar a empantanarse en algún sector de lo comercial tiene que ver con esta impronta que le ha puesto a su gobierno Jair Bolsonaro, un hombre que es un outsider de la política y se maneja de tal manera. Sigue estando en campaña electoral en Brasil cuando es presidente, habla como si fuera candidato y no presidente, no respeta los códigos mínimos de la diplomacia de su país, que se ha caracterizado justamente, Itamaraty, de llevar adelante una política, casi le diría, de una paz, de una tranquilidad con el resto del mundo, que ha sido, insisto, una característica a través de los distintos gobiernos. Él ha roto con todo esto, ha decidido pelearse con Alberto Fernández, de alguna manera, al menos mediáticamente, estuvo jugando como que si mandaba o no mandaba a su vicepresidente a la jura de Fernández, finalmente no va a venir, manda un funcionario de tercera o cuarta línea. Todas son señales equívocas, malamente equívocas, para con la Argentina y con el próximo gobierno. Por eso la visita a México no es casual. México es una de las economías latinoamericanas más importantes, tiene un mercado de 120 millones de habitantes, es decir, es un mercado apetecible para un país como la Argentina, que tiene la necesidad imperiosa de producir y de llevar adelante, fuera de la frontera de nuestro país, también sus productos. ¿Se enteró de lo que está haciendo Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair? ¿De qué cosa? Presentó un proyecto en el Congreso para declarar persona no grata al presidente electo argentino.
Eso, por supuesto, no va a prosperar, porque ningún parlamento va a hacer una cosa como esta. Sí, sigo insistiendo, Pablo, actúan como si estuvieran en campaña por la presidencia de Brasil, tratando de simpatizar con algún sector de la Parece más de derecha. secundaria más que de campaña. Sí, Digo, bueno, secundaria que estábamos todos en la edad del pavo y hacíamos boludez. Digo, me expreso así porque es lo que me sale de un análisis además, básico de esta noticia. Es inaudito, inclusive para la política exterior de Brasil. Nunca ha pasado una cosa así. Y las declaraciones de alto tono, de alto contenido político, que hacen muy difícil. Imagínense que de este lado está Alberto Fernández, que es una persona, digamos, meticulosa en cuanto a estos temas, tranquilo, y no le responde de la misma manera. Pero imagínense que el presidente fuera de Argentina, fuera de la misma característica de Bolsonaro. Guerra. No digo guerra, Nos estaríamos peleando ya para ver si Misiones se la quedan ellos o no la quedamos nosotros. ¿Viste que en un problema. Es una locura. En un problema. Y esto es pura y exclusiva responsabilidad de Jair Bolsonaro. Un presidente que no está a la altura de su país, ¿no? Porque, insisto, las relaciones con Brasil desde el 84, de la asunción de Raúl Alfonsín, sus conversaciones llevadas adelante con su par brasilero para llevar adelante el Mercosur, la instalación del Mercosur. Bueno, las relaciones han pasado quizá por algunas tensiones comerciales, pero no tensiones políticas como la que estamos viendo en este momento. Bueno, dicho esto, dejamos de lado Brasil, volvemos a México. El segundo punto también importante era mostrar al mundo que la Argentina seguía pensando en una apertura sin límites hacia el empresariado. Digo, apertura ideológica. No ir con los empresarios amigos, sino con todo el mundo. Por eso las reuniones que tuvo fueron muy importantes, desde Carlos Slim, que vos mencionabas, hasta otros sectores del empresariado mexicano. Insisto, un mercado muy importante para la República Argentina. La automotriz es uno de ellos, que está ahí dando vueltas hace bastante rato y que se quiere recuperar. Y hay definiciones políticas además en conjunto. Todo esto tiene que ver también con una cuestión ideológica. Ahora paso a la cuestión ideológica. Primero es un posicionamiento, digamos, geopolítico, el que le estaba mencionando. El ideológico va a tener su conclusión en los próximos días, entre el 8 y el 10, cuando se va a realizar la reunión del Grupo de Puebla, aquella que impulsara el propio Alberto Fernández, donde van a estar líderes políticos de la centroizquierda, aquí en Buenos Aires. En esa jornada van a estar debatiendo justamente lo que tiene que ver con el proceso político que está viviendo Latinoamérica, con personajes como Jair Bolsonaro, pero también con lo que pasó en Ecuador con Lenín Moreno, con lo que está pasando en Bolivia, este nuevo embate de la derecha boliviana para tratar de desprestigiar al presidente Evo Morales, que viene con unos estándares, digamos, de política y economía en su país que están siendo envidiados por el resto de Latinoamérica. Bueno, todo esto va a ser motivo de un debate ideológico, pero también de alto contenido político, teniendo en cuenta la posibilidad de nuevos aires, digamos, o de cambio de aires en distintos países de Latinoamérica. Va a estar Pepe Mujica, va a estar Dilma Rousseff, va a estar Rafael Correa, va a estar el propio Alberto Fernández. Bueno, va a haber... Dice que preside él la reunión del Grupo de Puebla. Muy importante del Grupo de Puebla.